'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos con la enésima de este gobierno. Digo de este gobierno porque ellos son los que han dicho que la Fiscalía, o mejor dicho, el fiscal general es su fiscal general. Bueno, pues si es tu fiscal general, resulta que hemos pasado a tener ya no un fiscal general imputado, sino un fiscal general procesado un fiscal general, que yo, simplemente para que la gente se haga una idea, vamos a ver, si el paso de imputar al fiscal general, que es una pieza imprescindible en tu sistema judicial, porque nosotros, a expensas de la ley Bolaños, la instrucción no la desarrolla un fiscal, pero tiene un papel importantísimo de tener que elegir entre acusación o no acusación dependiendo de la correcta interpretación de la ley. Eso pone en su estatuto, pero es el Ministerio Público. Y lo tenemos con una persona que el Tribunal Supremo ya ha decidido que se tiene que sentar en un banquillo. Eso no se hace si no está convencido el Tribunal Supremo de que lo va a condenar. Es mi percepción, pero llevo diciéndolo desde hace tiempo y la mantengo cada vez más. ¿Qué consecuencias tiene esto, Miguel Ángel? Y sobre todo, el razonamiento, la exposición del juez, cómo llega al punto de que seamos, yo creo que recuerde, el primer país democrático en el cual un fiscal general está procesado. La verdad es que la noticia en sí ya es brutal, ¿no? Efectivamente es un hecho histórico de una gravedad enorme porque es el hito de tener al primer fiscal general de la historia de España ya no imputado, ya no procesado, sino que va a ser juzgado, ¿no? Directamente. Obviamente la resolución de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo lo que hace es ratificar el procesamiento que ya acordó el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado y esto significa que ya está pues a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, Álvaro García Ortiz. Hay que decir también que la decisión no ha sido unánime de los tres magistrados de la Sala de Apelación que la conformaban, Julián Sánchez Melgar, Eduardo de Porres y Andrés Palomo. Este último, Andrés Palomo, ha presentado un voto particular porque consideraba que no existían indicios suficientes para ratificar el procesamiento de Álvaro García Ortiz y pedía el archivo de la causa respecto a Álvaro García Ortiz. Y es que perdóname que te lo pregunté así, pero ¿se conoce la ganadería? Pues en principio no tendría que ser un magistrado, digamos, asociado a la izquierda, Andrés Palomo. Hay que decir que ha sido una resolución que, como digo, es 2-1, pero es que también, Carlos, hemos conocido que los tres magistrados, estos sí de forma unánime, han exonerado de forma definitiva a la otra fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra procesada de esta causa, la conocida como fiscal Cianuro, por eso que dijo de que les había quedado con ganas de poner unas gotitas de cianuro en la nota de prensa en la cual se desvelaron pues frases textuales de correos electrónicos reservados de esa negociación entre el fiscal del caso Julián Salto y la defensa de Alberto González Amador. La argumentación para dejar a un lado a la fiscal Cianuro, a Pilar Rodríguez, ¿ha sido el cumplimiento de órdenes? ¿Ha sido el principio de jerarquía? Han dicho que básicamente los argumentos de los magistrados es que hizo una dación de cuentas y que simplemente pues entregar información que le requiere su superior jerárquico, en este caso el fiscal general del Estado, no significa necesariamente que haya contribuido a cometer ese presunto delito de revelación de secretos, que ya simplemente pues cumplió la orden que le dio su superior, que es que le entregara esos correos electrónicos y que eso no significa que haya sido ella partícipe de ese delito. Bueno, pues déjame que yo evidentemente no puedo hacer voto particular, obviamente, pero que muestre mi disconformidad, porque cuando tienes conocimiento de que las órdenes que estás recibiendo son ilegales, y digo yo que a estas alturas no llegaremos a la locura de decir que una persona con cargo de fiscal y el rango de fiscal que tiene Pilar Rodríguez era desconocedora de que se estaba metiendo en terreno, como poco desde el punto de vista de ilegalidad, como poco dudosísimo. Y cuando tienes semejante duda, lo lógico es pedir un periodo de reflexión y no pedir o decir me he quedado con ganas de poner un poco de cianuro. Hombre, si esa es la mesura de un cargo, Dios bendito.
Sí, de hecho hacen referencia también en la resolución a ese comentario del cianuro, ¿no? Y básicamente lo que dicen es que era un desahogo, como dijo ella Ah, misma, ya. en su declaración, un desahogo de Pilar Rodríguez tras leer una información que, por cierto, publicamos en Libertad Digital, y es que Pilar Rodríguez había sido directora de justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la mano de Bermejo, ¿no? O Del sea que si famoso. cuentan, Miguel Ángel, o sea que si la prensa cuenta verdades de ti, tienes derecho a hacer un desahogo que muestra claramente que no estás manteniendo la imparcialidad debida. Pues básicamente, y además también Ya. añaden, Carlos, en esa resolución, que a mí me llama la atención porque intentan justificar a Pilar Rodríguez hasta el extremo que en el WhatsApp, después de decir lo del cianuro, pone un no con varias os, y según los magistrados eso significa como que se había arrepentido de decir eso, ¿no? Que al final Ah, pues ya. es un desahogo que del cual pues se ha arrepentido, y bueno, pues que ella al final lo que hizo fue una dación de cuentas, dar información que le había requerido pues su superior jerárquico, y que eso pues no es suficiente para llevarla a juicio por ese delito de revelación de No sé, secretos. Esa, alguno empieza a pensar, Miguel Ángel, que alguno debe volver a leerse ese bodrio de proyecto de la ley Bolaños para darse cuenta de hasta qué punto de golpe estamos metidos. Porque alguno no ha debido enterarse de qué va esta película, de que están pretendiendo quitarnos a todos como sociedad democrática una independencia judicial que se basa en que independientes, jueces o fiscales, pero en este caso jueces, porque evidentemente no se puede garantizar la independencia de una fiscal que dice me he quedado con ganas o ojalá hubiésemos puesto cianuro para Isabel Díaz Ayuso, esa independencia judicial es necesaria para la instrucción y están pretendiendo dársela a fiscales como Pilar Rodríguez, fiscales que prefieren poner cianuro a la presidenta de la Comunidad de Madrid antes que desarrollar con neutralidad e imparcialidad su trabajo. Alguien no se ha debido enterar de qué va la ley Bolaños. La verdad es que el auto es un puntapié al magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, ¿no? Porque al fin y al cabo Ángel Hurtado procesa a Pilar Rodríguez, los magistrados de la sala de apelación la exoneran directamente, y luego procesa a Álvaro García Ortiz, y solamente, bueno, solamente 2 de 3 apoyan el procesamiento, pero luego hay un voto particular, ¿no? Con lo cual, la verdad es que no ha quedado en ese aspecto, no creo que le haya gustado mucho la Ya. resolución a Ángel Hurtado que han tomado sus Mira, pues compañeros, ¿no? Es Miguel verdad Ángel, te que digo una cosa, que se quede totalmente tranquilo porque hay una cosa que percibe cualquier persona y es el sentimiento de justicia. Y creo que en estos momentos debe haber uno que se llama Álvaro García Ortiz, que es capaz de defender en España que no ha habido filtración de datos secretos y que además no se ha hecho bajo orden de Moncloa. Debe haber uno capaz de defenderlo. sí, al final también es verdad que hay que poner en valor que al final lo más importante es que va a juicio, ¿no? El fiscal general del Mm. Estado está a un paso al borde del banquillo, y es verdad que los 2 magistrados que secundan enviar a juicio a Álvaro García Ortiz y que ratifican ese procesamiento, pues lo responsabilizan de coordinar personalmente la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Hacen referencia tanto a los correos electrónicos filtrados en la noche del 13 de marzo del 2024 que sacó la cadena SER casualmente minutos después de que Álvaro García Ortiz los consiguiera, y también hacen referencia a la famosa nota de prensa del 14 de marzo del día siguiente que remitió, por cierto, la Fiscalía Provincial de Madrid de Pilar Rodríguez, porque la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó tajantemente a mandar esa nota de prensa al considerar pues que se podrían cometer efectivamente pues presuntos delitos de revelación de secretos, porque esa nota de prensa incluía frases textuales de los correos electrónicos de la negociación entre el abogado Alberto González Amador y el fiscal del caso. Y hay que decir que en ese punto los 2 magistrados que secundan el procesamiento de Álvaro García Ortiz dejan claro que, porque la Fiscalía quisiera rebatir una información que considera no veraz, lo que no se puede justificar de alguna manera es que para rebatir esa información no veraz cometan un delito, que es el delito de revelación de secretos, y se incluyeran en esa nota de prensa frases textuales de correos electrónicos reservados. Bueno, en concreto la frase textual más delicada en la cual se daba a entender
que el propio Alberto González Amador asumía una autoría de delitos, cuando era simplemente un pacto para intentar, un pacto que por cierto no le han permitido mantener encima. Es decir, que lo podríamos incluso calificar de señuelo, porque le ofrecieron el pacto que se ofrece a todos los contribuyentes de paga y paramos las actuaciones penales, y solamente se ha incumplido con un contribuyente en España, cosa que al del voto particular tampoco le ha debido resultar llamativa, que solamente haya un contribuyente en toda España al que le hayan ofrecido como señuelo un acuerdo con la Fiscalía para no ir por lo penal en materia de Hacienda y de pago a Hacienda y no se haya cumplido. No le ha debido parecer llamativo ser el único contribuyente de toda España. Otra cuestión que por lo visto no le ha debido parecer llamativa, lo digo, vamos a ver, iban en paralelo la publicación de los datos secretos de Alberto González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso, y las actuaciones de Pilar Sánchez Acera con Juan Lobato para que lo incluyera como un mecanismo de linchamiento en la Asamblea de Madrid contra Ayuso. Tampoco le ha debido llamar la atención. Es curioso. Bueno, hay que decir también que en la resolución, Carlos, pues estos dos magistrados se refieren a el famoso borrado de los WhatsApp y de los correos electrónicos de Álvaro García Ortiz, y lo que dejan claro es que obviamente una persona que es investigada pues puede no colaborar con la justicia, pero desde luego cuando se dedica a borrar los mensajes, los teléfonos móviles y sus correos electrónicos, pues es porque considera que la justicia puede encontrar algo desfavorable para él, ¿no? Entonces ahí la verdad es que dejan claro que obviamente lo que hizo Álvaro García Ortiz es un indicio más de su presunta culpabilidad al borrar de forma, pues como hemos dicho muchas veces, casi enfermiza, ¿no? Hasta la extenuación, la plataforma, la nube, los correos electrónicos, los dos teléfonos móviles, los mensajes, los WhatsApp, todo lo que pilló Álvaro García Ortiz. A pesar de ello, pues como decimos, el magistrado Andrés Palomo pues considera que no hay indicios suficientes contra Álvaro García Ortiz, y además pues también dice que simplemente la sucesión cronológica de los hechos, de cómo se produjo pues esa filtración del correo electrónico, y que cuando lo recibió Álvaro García Ortiz, casualmente minutos después, pues es publicado en la cadena SER, pues que no es suficiente para llevar a juicio al fiscal general del Estado. Ya, pero ahí, Miguel Ángel, el voto particular omite, aparte de cuestiones que pueden ser más circunstanciales, como las que yo he estado describiendo, pero que las tienes que valorar porque muestran una coincidencia y un paralelismo, que sin una coordinación resulta básicamente imposible. Pero amén de eso, omite una cuestión. Vamos a ver, todos hemos publicado, y nosotros publicamos, de hecho yo creo que los publicamos los primeros, en Libertad Digital, el famoso cruce de mensajes que no pudo ser borrado entre Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, alias la fiscal Cianuro. Y ahí se ve claramente cómo le ofrecen para que supervise la nota de prensa donde se revelan datos secretos del cruce de negociaciones entre la Fiscalía y el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso, y donde él da el ok. Y esa nota de prensa incluye ya la filtración de datos totalmente secretos. Por lo tanto, no es una cuestión circunstancial, no es verdad, es que es mentira. Él dio el ok a la publicación de una nota que incluía las frases más delicadas de una conversación secreta. ¿Cómo que es circunstancial? ¿Cómo que es indiciario? Es que no es verdad. Es que no es verdad. Que no tenemos los correos entre Pilar Sánchez Acera o Óscar López, los que pudiera haber, los potenciales correos o mensajes, etcétera, porque se encargó Álvaro García Ortiz de borrar todos los terminales. Eso es una cuestión, pero tenemos los otros. O sea, para considerar filtración, ¿tiene que ser los episodios nacionales desde la primera página hasta la última? Oye, yo pensaba que bastaba con filtrar algo, especialmente lo más delicado. Es que la argumentación que está haciendo, yo lo siento mucho, o sea, yo evidentemente no voy a discutirle jurídicamente a un magistrado del Supremo, pero hombre, a ver, idiota no soy, y estudios de Derecho tengo, y no se sostiene por ningún lado. Lo siento muchísimo, pero no se sostiene por ningún lado. Bueno, ya para acabar de enfadarte, Carlos, te diré que hay otro puntapié que dan los magistrados de la Sala de Apelación, Ángel Hurtado, y es la famosa frase en la cual Ángel Hurtado lo que vino a decir es que el fiscal general del Estado había realizado esa filtración por indicaciones de presidencia del gobierno. ¿Qué dicen los magistrados de la Sala de Apelación? Pues que tampoco se puede demostrar esa afirmación que incluye Ángel Hurtado, y que de alguna forma pues eso no se puede poner en un auto de procesamiento porque no se ha podido demostrar. Hay que decir que esto simplemente es una cuestión anecdótica, porque Ángel Hurtado, el magistrado instructor, no imputa al final a nadie de presidencia del gobierno, a pesar de que tomó declaración a Pilar Sánchez Acera, a Lobato, como todos recordaremos, ¿no? Porque aquí había
efectivamente había una, digamos, convicción de que todo esto era pues una operación política diseñada desde Moncloa. Sin embargo, al final es verdad que Ángel Hurtado no pudo seguir por esa línea de investigación, pero a pesar de lo cual él decidió pues poner en el auto de procesamiento que habrían seguido pues esas órdenes posiblemente desde presidencia del gobierno, y eso también se lo afean los 3 magistrados compañeros suyos de la Sala de Apelación del Supremo. No sé, solo digo una cosa, o tenemos todos claro de qué va esta historia, y veo que hay gente que todavía no se ha enterado o que quiere no enterarse, o precisamente los magistrados instructores que están desarrollando una labor ejemplar y que están yendo a por la corrupción. Es que no están yendo a por ninguna persona, están yendo a por la corrupción sin nombres y apellidos, pero si la ejecuta el Poder Ejecutivo o sus estribaciones tendrán que ir a por ellos, y si los dejan vendidos, medio vendidos, los bloquean, como en el tema de Félix Bolaños, de la petición de imputación por parte del juez Peinado, o les afean determinadas cosas, hombre, no sé, a lo mejor tienen que pensar que empiezan a desacreditar y empiezan a desautorizar una labor absolutamente necesaria, cuando toda España, toda Europa y toda la prensa internacional ha llegado ya a la conclusión evidente de que España atraviesa el momento de corrupción más grave en toda la historia de España y el momento de corrupción más grave en toda la historia europea. Entonces, o sea, cuidado con esta historia, porque si llenamos de vaho la lupa, seguro que no se ve nada. Y aquí hay alguien que por lo visto está venga a echar vaho a la lupa, venga a echar vaho a la lupa. Entonces, a ver si nos ponemos todos en el lado donde tiene que estar la justicia, que es en el de perseguir el delito, no buscar disculpas para ver cómo puede no perseguirlo. Hay que recordar también, Carlos, que las acusaciones piden 4 y 6 años de prisión para Álvaro García Ortiz por ese delito de revelación de secretos, y la verdad es que la instrucción yo creo que iba pues como un tiro, por así decirlo, ¿no? O sea, hasta el procesamiento, la verdad es que la investigación se ha hecho todo lo que se ha podido para intentar recuperar los WhatsApp y los emails eliminados, etcétera, pero es verdad que de cara al juicio ahora la cuestión no queda tan clara, porque claro, si de 3 magistrados han quedado 2-1, pues eso no puede descartarse que lo que piensa ese magistrado Andrés Palomo también sea compartido por otros compañeros suyos de la Sala Penal del Tribunal Supremo de cara al juicio que integran en el tribunal, ¿no? Con lo cual, pues yo la verdad es que veía el tema muy claro, pero ahora después de esta última resolución por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, me entran más dudas de cara al juicio de Álvaro García Ortiz, no porque yo considere que sea culpable o no, que considero que lo es, sino por las resoluciones, por las decisiones que han tomado pues estos magistrados de la Sala de Apelación. Vamos a dejarlo aquí, yo espero que no, porque, y simplemente lanzo una última reflexión, si la justicia procesa a un fiscal general y luego resulta que lo declara inocente, voy a decir literalmente lo que va a salir de la boca de Pedro Sánchez, Óscar López, Óscar Puente, Pachi López, Félix Bolaños. Esto demuestra que nos han perseguido injustamente. La justicia y los fachas con toga están realizando lawfare. Lo van a decir literalmente y nos terminamos de cargar el Estado de Derecho en España. Pero bueno, espero que no sea así. Espero que no sea así. Miguel Ángel, que un placer. Un abrazo fuerte, Carlos. Un abrazo.